Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Valdés Marcelo, soy alumno de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital del programa educativo TCU en Mecatrónica. Bueno, les daré a conocer algunos temas que vimos durante la materia técnicas de análisis y el tema se llama teoremas de superposición. Este teorema nos indica que es para saber un valor específico de algún circuito que tiene diferentes fuentes de voltaje y diferentes fuentes de corriente. Bueno, algunas de las características es que se tienen tanto circuitos como fuentes de voltaje de corriente. Las fuentes de voltaje se cierran y las fuentes de corriente se abren. Otra cosa que es muy importante saber es que para saber cuál es el nivel, cuál es el número de circuitos que se debe realizar de un circuito general o de un circuito original, es contar el número de fuentes que posee el circuito. Esto sería igual al número de circuitos que se van a realizar. Tenemos un pequeño ejercicio de un circuito en donde tenemos una fuente de 10 volts, una fuente de corriente de 10 miliamperes, 4 resistencias que constan de una de 700 ohms, otra de 50 ohms, otra de 500 ohms y otra de 250 ohms. Bueno, para saber el voltaje de este circuito original, se va a tomar en cuenta esta fuente y esta fuente. De ahí partimos a dividirla. Cabe mencionar que aquí aplicamos la primera característica una de las características que nos menciona, que dice que las fuentes de corriente se abren. Esto quiere decir que se quita para que pueda fluir bien la corriente. Y para el segundo circuito en el que se dividió es que las fuentes de voltaje se cierran. De igual manera, aquí se cierra la fuente de voltaje, la quitamos porque así lo indica el teorema. Bueno, para calcular el voltaje de por ejemplo de la resistencia 3, que es de 250 ohms, aplicaremos la forma de divisor de voltaje, y esto indica que tenemos que multiplicar el valor total por la resistencia que queremos saber entre la resistencia total. Bueno, procederemos a resolver el ejercicio. El voltaje de 250 ohms es igual al voltaje total, que es de 10, que es de esta, por la resistencia que queremos saber, que es de 250 ohms, entre la resistencia total. La resistencia total es la suma de todas las resistencias que están en el circuito. 1.66. Este es el voltaje. Y ahora procederemos a saber el voltaje del segundo circuito, que es en donde se quitó la fuente de voltaje y se dejó la fuente de corriente. Bueno, y para aplicar y para resolver esto, aplicamos la siguiente fórmula, que es el voltaje de 250 ohms es igual a la intensidad por la resistencia, que es de 250, la resistencia que queremos saber, la resistencia que estamos resolviendo. Entonces, la intensidad es igual a 10 miliamperes. 10 miliamperes. Pero cabe mencionar que en este circuito el voltaje la corriente se divide como le indican las flechas. Entonces la mitad de esta sería 5 miliamperes por 250 es igual a, permítanme, 1.25 volts. De esta manera encontramos el voltaje de los circuitos derivados del circuito original. Pero
cabe resaltar que ese no es el resultado final, sino es la suma de ambos voltajes, resultado de los dos circuitos que salieron del original. Entonces, esto es igual a... El voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2. Y nuestro voltaje 1 que obtuvimos en el primer circuito fue de 250 ohms. Más nuestro voltaje 2 que obtuvimos en el segundo circuito es de... Perdón, nuestro voltaje que tuvimos en el primer circuito es de 1.66. Más nuestro voltaje 2 es de 1.25. Y esto da un resultado de 1.25. Este sería nuestro voltaje total de la resistencia número 3, de nuestra resistencia de 250 ohms, que es la que estábamos buscando. Cabe mencionar que también hay que identificar los sentidos de las corrientes o voltajes que se dan en el circuito para saber si el circuito se suma o se resta. Si los circuitos dan en el sentido mismo